¿Y si una sola noche pudiera cambiarlo todo? Él y ella se casaron sin amor, solo por conveniencia, pero cuando llegó la primera noche, algo que ambos negaban despertó con una fuerza imposible de ignorar. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Suscríbete al canal y deja tu like para descubrir cómo una noche puede transformar dos destinos. Leí la premisa completa. Ahora voy a crear una narrativa en español, basada en la historia de Leandro y Remedios, siguiendo la estructura solicitada de 14 capítulos y todas las instrucciones proporcionadas. El atardecer de Toledo pintaba el cielo de tonos carmesí cuando la puerta de la suite del parador se cerró tras ellos. Remedios permaneció inmóvil junto a la ventana, sus dedos aferrándose al pequeño ramo de camelias blancas que temblaba ligeramente entre sus manos. El vestido de seda color marfil, prestado por una modista de la Plaza Mayor de Salamanca, se ajustaba a su figura con una elegancia que contrastaba con el vacío en su mirada. A unos metros, Leandro aflojaba su corbata con un gesto mecánico, el mismo que repetía cada noche tras 12 horas de negociaciones implacables. «Las vistas son espectaculares», comentó él, rompiendo el silencio que parecía haber cristalizado el aire entre ambos. Su voz grave resonó en las paredes centenarias, como si despertara fantasmas dormidos. «Sí, lo son», respondió ella, sin apartar los ojos de las luces que comenzaban a parpadear sobre el alcázar. Ninguno mencionó lo evidente, que aquella noche, planificada como una mera formalidad legal, representaba la culminación de un acuerdo comercial disfrazado de matrimonio. El contrato firmado esa mañana en el Registro Civil de Salamanca establecía los términos con la misma precisión fría con que se redacta la compraventa de un inmueble. Él salvaría la biblioteca histórica que ella había heredado de su abuelo, pagando todas las deudas y garantizando su preservación. Ella le proporcionaría el estado civil necesario para mantener el control total del imperio empresarial que su padre le había dejado, condicionado a un matrimonio antes de cumplir 43 años. 2 años de fingimiento público. Después, libertad y compensación económica para ambos. Simple, profesional, sin emociones. Remedios giró lentamente hasta enfrentar la habitación. Por primera vez desde la ceremonia, sus ojos se encontraron verdaderamente con los de Leandro. No había esperado encontrar en ellos la misma incertidumbre que la consumía, la misma pregunta silenciosa flotando bajo la superficie de aquella transacción inmaculadamente ejecutada. ¿En qué momento las decisiones prácticas se convierten en jaulas para el alma? A veces, murmuró ella tan bajo que él tuvo que acercarse para escucharla, me pregunto si los acuerdos que hacemos para salvarnos no terminan siendo los que nos destruyen de formas que nunca anticipamos. Algo cambió en el rostro de Leandro, un destello fugaz de vulnerabilidad que desapareció tan rápido como había surgido. Por un instante, el empresario calculador dio paso al hombre, simplemente al hombre, con sus propias cicatrices y anhelos enterrados. «Deberíamos brindar», dijo él finalmente, dirigiéndose hacia la botella de cava catalán que esperaba en hielo. No por el contrato, sino por sobrevivir a lo que nos trajo hasta aquí. Sus copas se encontraron con un tintineo cristalino que reverberó en el silencio de la noche toledana. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel sonido marcaría el principio de algo que ningún contrato podría jamás anticipar o contener. El ático de Leandro en Marbella era exactamente lo que Remedios había imaginado. Minimalista, impersonal y frío como una exposición de diseño contemporáneo. Paredes blancas inmaculadas, muebles italianos de líneas austeras y ventanales panorámicos que enmarcaban el Mediterráneo como si fuera una posesión más en su inventario de bienes. 3 días después de la ceremonia, ella seguía sintiéndose como una intrusa en aquel espacio que supuestamente debía llamar hogar. «Tu habitación está al final del pasillo», había explicado él la primera noche, con la eficiencia de un conserje de hotel. «He vaciado el vestidor para tus cosas. La asistenta viene los lunes, miércoles y viernes. Si necesitas algo, díselo a ella o a mi secretaria». Y así había transcurrido la primera semana, como 2 extraños compartiendo un espacio sin realmente habitarlo juntos. Él salía antes del amanecer
y regresaba después de la medianoche. Ella exploraba Marbella durante el día, frecuentaba librerías y cafés, y regresaba a tiempo para cenar sola. Sus interacciones se limitaban a corteses buenos días y mensajes de texto informando sobre horarios. Hasta aquella tarde de viernes, cuando Remedios decidió explorar la única habitación del ático que permanecía cerrada. No tenía intención de invadir su privacidad. Simplemente asumió que sería un estudio o un trastero. La puerta no estaba cerrada con llave. Cuando la abrió, el contraste con el resto del apartamento la dejó sin aliento. Una biblioteca. Una auténtica biblioteca personal con estanterías de nogal del suelo al techo, una escalera corredera de latón y el inconfundible aroma a papel y cuero encuadernado. Remedios se adentró en aquel santuario inesperado, sus dedos acariciando lomos gastados por el uso. Clarín, Galdós, García Márquez, Vargas Llosa, Borges, ediciones antiguas, primeras ediciones, algunas incluso firmadas. Era de mi madre. La voz de Leandro la sobresaltó. Se giró para encontrarlo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No había escuchado la puerta principal abrirse. Lo siento. Yo no quería... No importa, la interrumpió él, adentrándose en la habitación. Su mirada recorrió las estanterías con una mezcla de nostalgia y dolor que ella nunca había visto en su rostro. Mi madre era profesora de literatura en la Universidad de Extremadura. Estos libros eran su tesoro. Cuando murió, mi padre quiso donarlos a la universidad, pero yo no pude separarme de ellos. Es una colección maravillosa, murmuró Remedios, consciente de estar presenciando algo íntimo, una grieta en aquella fachada de eficiencia empresarial. Cuando te conocí y mencionaste tu biblioteca en Salamanca, por un momento pensé... Dejó la frase inconclusa, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué pensaste? Leandro se acercó a una de las estanterías y extrajo un ejemplar desgastado de La Regenta. Pensé que quizás entenderías por qué alguien hipotecaría su libertad por preservar algo aparentemente sin valor práctico. Sus ojos encontraron los de Remedios. Quizás somos más parecidos de lo que creíamos. Aquel momento marcó el primer atisbo de conexión real entre ellos. No basada en necesidad o conveniencia, sino en el reconocimiento mutuo de algo fundamental. Ambos guardaban tesoros que el mundo de los negocios y las finanzas consideraría irracional defender. Remedios tomó el libro que él le ofrecía, sus dedos rozándose brevemente. Mi abuelo solía decir que los libros no son objetos, son puentes, dijo ella. Puentes entre mentes, entre tiempos, entre almas que nunca se encontrarán de otra manera. Por primera vez desde que la conoció, Leandro sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro, revelando al hombre oculto tras el empresario. «Cena conmigo esta noche», propuso, y no sonó como una orden ni como parte de su acuerdo. Hay un pequeño restaurante en el Puerto Viejo que sirve el mejor pulpo a la gallega fuera de Galicia. Esa noche cenaron durante 3 horas. Hablaron de literatura, de infancia, de sueños abandonados y caminos no tomados. El vino fluyó y con él las confesiones, cómo ella había renunciado a su doctorado en filología para intentar salvar la biblioteca tras la muerte de su abuelo, cómo él había querido ser arquitecto antes de que su padre lo encaminara hacia los negocios inmobiliarios. Por primera vez se vieron el uno al otro más allá del contrato que los unía. Cuando regresaron al ático, algo había cambiado. El espacio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de preguntas, de posibilidades, de un reconocimiento mutuo que ninguno de los dos había anticipado. «Buenas noches, Remedios», dijo él al llegar a la bifurcación del pasillo que conducía a sus respectivas habitaciones. «Buenas noches, Leandro», respondió ella, sosteniendo aún el ejemplar de La Regenta contra su pecho como un escudo, o quizás como un puente. Las murallas invisibles habían comenzado a resquebrajarse, aunque ninguno de los dos estaba preparado para admitir lo que eso podría significar. El resplandor de las arañas de cristal del Hotel Alfonso XIII de Sevilla se reflejaba en las copas de champán como pequeños universos líquidos. La élite empresarial de Andalucía circulaba por el salón en un ballet de apariencias, poder y ambición apenas disimulada. Remedios se sentía como una impostora en aquel escenario de lujo,
a pesar del vestido de diseñador que Leandro había insistido en comprarle para la ocasión. «Sonríe», le susurró él al oído, mientras saludaban a un grupo de inversores árabes. «Recuerda que todos están interpretando un papel. Nadie es tan seguro como aparenta». Habían pasado 6 semanas desde su boda. 6 semanas de lenta y cautelosa construcción de algo que no tenía nombre todavía, pero que había transformado su coexistencia en algo más cálido y menos calculado. Aún dormían en habitaciones separadas, aún mantenían las formalidades de su acuerdo, pero las cenas juntos se habían vuelto habituales. Él había comenzado a regresar más temprano a casa. Ella había empezado a preparar platos tradicionales que le recordaban a su infancia en Extremadura. Esta gala benéfica era su primera aparición pública como matrimonio desde la boda. El objetivo era claro: presentarse como una pareja consolidada ante los socios, clientes y competidores de Leandro. Mantener la apariencia necesaria para asegurar su control sobre el imperio empresarial. «Leandro, querido, por fin te dejas ver». Una mujer de unos 40 años, deslumbrante en un vestido rojo que parecía pintado sobre su figura escultural, se aproximó con la confianza de quien está acostumbrada a ser el centro de atención. «Y esta debe ser tu sorprendente elección matrimonial». Remedios sintió la tensión inmediata en el brazo de Leandro, donde apoyaba su mano. «Pilar», respondió él con una frialdad apenas disimulada. «Te presento a mi esposa, Remedios Alarcón». «Remedios Pilar Vega, directora de nuestra división de desarrollo en Cataluña». «Un placer», dijo Remedios, extendiendo la mano que Pilar apenas rozó con dedos enguantados. «El placer es mío. Confieso que todos estábamos intrigados cuando supimos del repentino matrimonio de Leandro». Sus ojos evaluaron a Remedios de arriba abajo como quien tasaría una propiedad de dudoso valor. «Especialmente con alguien tan diferente a sus habituales compañías. Las mejores decisiones de mi vida siempre han sido las inesperadas», intervino Leandro, colocando protectoramente su brazo alrededor de la cintura de Remedios. Pilar sorbió su champán con una sonrisa felina. «Supongo que hay cierto encanto en la, ¿cómo decirlo?, ingenuidad provinciana, aunque me pregunto si será suficiente para navegar en estos círculos. El mundo empresarial puede ser despiadado con quienes no comprenden sus códigos». Remedios sintió un nudo formándose en su garganta. Cada palabra de aquella mujer estaba calculada para hacerla sentir inadecuada, para exponer lo que todos en aquella sala probablemente pensaban que era una cazafortunas, una advenediza sin refinamiento. «Afortunadamente», respondió Leandro con una voz tan afilada que podría cortar cristal, «mi esposa posee algo mucho más valioso que el conocimiento de códigos sociales superficiales. Tiene integridad y una inteligencia que no necesita pisotear a otros para brillar, cualidades que, tristemente, escasean en estos círculos». Un silencio tenso cayó sobre el pequeño grupo. Los ojos de Pilar se entrecerraron peligrosamente. «Siempre tan caballeroso, Leandro. Me pregunto si tu consejo de administración comparte tu entusiasmo por las decisiones basadas en sentimientos y no en estrategia. Después de todo, desde tu matrimonio, ciertas negociaciones parecen estar estancadas». «Te preocupas demasiado por mis negocios, Pilar», replicó él. «Quizás deberías concentrarte en los tuyos. Tengo entendido que el proyecto de Barcelona está encontrando considerable resistencia vecinal». Antes de que Pilar pudiera responder, Leandro tomó suavemente a Remedios del brazo. «Si nos disculpas, debemos saludar al embajador británico. Ha expresado interés en la Fundación para la Preservación del Patrimonio Literario que mi esposa está desarrollando». Mientras se alejaban, Remedios pudo sentir la mirada furiosa de Pilar taladrando su espalda. «No tenías que defenderme así», murmuró cuando estuvieron suficientemente lejos. «Puedo manejar comentarios despectivos». Leandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Lo sé, pero no quiero que los manejes. No deberías tener que hacerlo. No eres un peón en este juego, Remedios. Eres mi esposa». La palabra esposa flotó entre ellos, cargada de un significado que iba más allá del documento legal que habían firmado. «Según nuestro acuerdo, soy una solución temporal a un problema legal», le recordó ella.
consciente de que estaban en terreno peligroso. Algo indefinible cruzó el rostro de Leandro antes de responder. Los acuerdos pueden cambiar. Antes de que pudiera elaborar, fueron interrumpidos por un grupo de inversores japoneses. El momento se perdió en la vorágine social, pero las palabras quedaron resonando en la mente de Remedios durante el resto de la velada. Aquella noche, mientras regresaban a Marbella en el Bentley de Leandro, un silencio cargado de preguntas no formuladas los envolvió. Cuando llegaron al ático, él se detuvo antes de dirigirse a su habitación. «Lo que dije esta noche», comenzó, su voz inusualmente vacilante, «sobre que eres mi esposa, lo dije en serio, no como parte del teatro social». Remedios sintió que su corazón aceleraba su ritmo. «¿Qué estás diciendo exactamente, Leandro?» «Estoy diciendo que quizás deberíamos reconsiderar los términos de nuestro acuerdo. No ahora, no es el momento, pero pronto, cuando estés lista». Con esas palabras enigmáticas, se retiró a su habitación, dejando a Remedios en el pasillo, consciente de que las máscaras sociales que habían acordado usar comenzaban a fusionarse peligrosamente con sus verdaderos rostros. La noticia llegó en forma de sobrecertificado. Remedios lo encontró sobre la mesa del desayuno una mañana de octubre, cuando el otoño ya había teñido de ocre los jardines que rodeaban el complejo residencial. El membrete del bufete de abogados que había gestionado su acuerdo matrimonial parecía inusualmente ominoso bajo la luz matinal. Con manos ligeramente temblorosas, extrajo el documento mientras el aroma del café recién hecho impregnaba la cocina. Leandro había salido temprano para una reunión en Gibraltar. No regresaría hasta la tarde. A medida que sus ojos recorrían las líneas de jerga legal, su rostro fue perdiendo color. El contrato matrimonial tenía una cláusula adicional que no les habían revelado. Para que el matrimonio fuera válido a efectos de la herencia y control empresarial, debía producirse un heredero en los primeros 3 años. Un hijo. La taza de café resbaló entre sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El líquido oscuro se expandió como una mancha de tinta, alcanzando el borde del documento que había dejado caer sobre la mesa. ¿Cómo había podido la abogada ocultar algo tan fundamental? ¿Lo sabía Leandro? ¿Era parte de alguna estrategia que no le había revelado? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras limpiaba mecánicamente los fragmentos de porcelana. Durante las últimas semanas, algo había estado cambiando entre ellos. Pequeños gestos cotidianos que iban más allá de la mera convivencia. Desayunos compartidos, mensajes durante el día preguntando cómo estaba, conversaciones hasta la madrugada en la terraza bajo las estrellas de la Costa del Sol. Una cercanía que no estaba en el contrato, una intimidad emocional que ambos habían evitado nombrar. Pero un hijo, eso cambiaba todo. Transformaba su acuerdo temporal en un vínculo permanente. Introducía una tercera vida inocente en una ecuación basada en la conveniencia. Remedios pasó el resto del día en un estado de aturdimiento, caminando por la playa durante horas, observando cómo las olas del Mediterráneo lamían la orilla con su ritmo constante e indiferente a las complicaciones humanas. Para cuando regresó al ático, el sol comenzaba a ponerse y el Bentley de Leandro ya estaba aparcado en el garaje. Lo encontró en la terraza, contemplando el horizonte con una copa de whisky en la mano y el mismo sobreabierto sobre la mesa. Al verla, su rostro reflejó una mezcla de alivio y preocupación. «Estaba preocupado», dijo simplemente. «No contestabas al teléfono». «Lo silencié», respondió ella señalando con la cabeza el sobre. «Supongo que también has recibido la noticia». Leandro asintió, su mirada más intensa que nunca. «¿Podemos hablar de esto?» Remedios se sentó frente a él, consciente de que estaban a punto de tener la conversación más importante desde que firmaron aquel contrato en Salamanca 4 meses atrás. «¿Lo sabías?», preguntó directamente. «¿Sabías lo de la cláusula sobre un heredero?» «No», respondió él sin vacilar. «Te doy mi palabra, Remedios. Me enteré esta mañana, igual que tú». Ella estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero solo encontró sinceridad y algo más. ¿Miedo? Vulnerabilidad. «He hablado con mi abogado personal», continuó Leandro. «La abogada que gestionó nuestro acuerdo
Ocultó deliberadamente esa información, probablemente para asegurar sus honorarios, sabiendo que podríamos haber rechazado el trato de conocer todos los términos. ¿Y qué hacemos ahora? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Leandro dejó su copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Tenemos opciones. Podemos anular el contrato ahora mismo. Te garantizaré la cantidad acordada para la biblioteca y una compensación adicional por los inconvenientes. ¿O? Remedios contuvo la respiración. O podemos intentarlo. De verdad. No como un acuerdo de negocios, sino como una posibilidad real. El silencio que siguió parecía contener todo el oxígeno del aire. Remedios sentía su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, Leandro? Él se levantó y caminó hasta la barandilla de la terraza, dándole la espalda por un momento. Cuando se volvió hacia ella, su expresión había cambiado. Ya no era el empresario calculador, sino un hombre enfrentándose a sus propios muros. Estos meses contigo han sido diferentes a todo lo que esperaba, comenzó. Comenzó como un acuerdo práctico, pero se ha convertido en algo más. Al menos para mí. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. No estoy diciendo que estemos enamorados. Sería presuntuoso e irracional. Pero hay algo auténtico entre nosotros, algo que merece una oportunidad. Remedios se levantó también, sintiendo que necesitaba estar a su misma altura para esta conversación. ¿Me estás pidiendo que tengamos un hijo juntos? ¿Que convirtamos este matrimonio de conveniencia en algo permanente? Te estoy pidiendo tiempo, respondió él. Tiempo para descubrir si lo que está creciendo entre nosotros puede sostenerse, puede profundizarse hasta convertirse en algo real. Si después decidimos que no, respetaré tu decisión. Pero si hay una posibilidad, por pequeña que sea, su voz se apagó, dejando la frase inconclusa. Por primera vez desde que lo conocía, Leandro parecía completamente despojado de certezas. Remedios dio un paso hacia él, consciente de que estaban en el borde de algo transformador. Tiempo, repitió ella suavemente. Podemos darnos eso, pero necesito saber algo primero. Sus ojos buscaron los de él. ¿Por qué, Leandro? ¿Por qué arriesgarte a algo real cuando lo seguro sería simplemente terminar el acuerdo ahora? Él recorrió la distancia que los separaba y en un gesto que nunca antes se había permitido, tomó delicadamente el rostro de Remedios entre sus manos. Porque durante toda mi vida he construido muros para protegerme, confesó. Muros de dinero, de poder, de distancia emocional, y por primera vez en muchos años he encontrado a alguien que me hace cuestionar si esa protección vale lo que me está costando. En ese momento, la grieta en el muro se hizo demasiado grande para ignorarla. Cuando sus labios se encontraron, no fue por obligación ni por contrato. Fue el primer paso genuino en un territorio inexplorado donde ambos eran igualmente vulnerables e igualmente valientes. La biblioteca de Salamanca olía a madera antigua, papel envejecido y historia. Remedios pasaba los dedos por los lomos de cuero mientras la luz del mediodía se filtraba a través de los ventanales emplomados, dibujando patrones dorados en el suelo de piedra. Este había sido su refugio desde niña, cuando su abuelo la sentaba en su regazo y le leía cuentos de caballeros y doncellas en tardes lluviosas. Ahora, 3 días después de la revelación de la cláusula adicional, había vuelto a su ciudad natal, buscando claridad. Leandro había respetado su necesidad de espacio, limitándose a un mensaje diario para asegurarse de que estaba bien. En esos días separados, ella había recorrido cada rincón de la biblioteca que había estado a punto de perder, como si las respuestas pudieran encontrarse entre aquellos volúmenes que contenían siglos de sabiduría humana. Pensé que te encontraría aquí. La voz familiar de Carmela, su mejor amiga desde la infancia, la sacó de sus pensamientos. Remedios se giró para encontrarla en la entrada de la sala de manuscritos, sosteniendo 2 tazas humeantes de chocolate caliente. Siempre vienes aquí cuando tienes que tomar decisiones importantes, continuó Carmela, acercándose y ofreciéndole una de las tazas. ¿Qué te atormenta esta vez? Remedios aceptó el chocolate con una sonrisa agradecida. ¿Cómo sabes que algo me atormenta? Por favor, te conozco desde que perdiste tu primer diente en mi jardín,
Desapareces a Marbella durante meses, apenas llamas, y luego vuelves con esa arruga entre las cejas que solo aparece cuando estás en una encrucijada vital. Se sentaron juntas en un banco de roble junto a la ventana. Remedios contempló el líquido oscuro en su taza, reuniendo valor para poner en palabras lo que ni siquiera había logrado organizar en su mente. El matrimonio con Leandro ha cambiado, comenzó. No es lo que esperaba. Él no es quien pensé que sería. Te ha tratado mal. Los ojos de Carmela se entrecerraron con suspicacia. No, todo lo contrario. Remedios suspiró profundamente. Es atento, respetuoso, interesante. Hablamos durante horas sobre libros, arte, filosofía. Cocino platos de su infancia y él me trae ediciones antiguas que encuentra en librerías de viaje. Es como si hubiéramos construido algo real sobre cimientos falsos. Y eso es malo porque... Carmela dejó la pregunta en el aire, estudiando el rostro de su amiga. Porque no era el plan. Se suponía que sería un acuerdo temporal, práctico, sin complicaciones emocionales. Remedios bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Y ahora hay una nueva cláusula en el contrato. Necesitamos tener un hijo para que él mantenga el control de su empresa. Carmela casi se atragantó con su chocolate. ¿Qué? Espera, ¿te está presionando para quedar embarazada? No, no es así. Él me ha ofrecido anular el contrato, pagarme lo acordado por la biblioteca y una compensación adicional. Pero también me ha propuesto intentarlo de verdad. Darnos una oportunidad como pareja real, no como un acuerdo comercial. Y tú estás aquí porque tengo miedo, Carmela. La confesión salió como un suspiro. Miedo de estar desarrollando sentimientos por alguien que quizás solo está adaptándose a una nueva realidad comercial. Miedo de confundir gratitud con amor. Miedo de convertirme en otra adquisición más en su imperio. Carmela colocó su mano sobre la de su amiga. El miedo es normal. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te veía realmente? No a la nieta del bibliotecario, no a la chica con problemas financieros, sino a ti, a Remedios. La pregunta golpeó directo al núcleo de sus dudas. Remedios recordó la noche en que Leandro la defendió en la gala de Sevilla, la forma en que compartían silencios cómodos en la biblioteca de su ático, cómo él había memorizado su forma de tomar el café después de observarla solo un par de veces. Con él, admitió finalmente. Me siento vista con él. ¿Y eso no te dice algo importante? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Leandro con una foto adjunta. La fachada de la biblioteca de Salamanca, recién restaurada. El texto era simple. No importa lo que decidas sobre nosotros. Esto ya está asegurado para siempre, sin condiciones, sin contratos. Es tuyo, como siempre debió ser. Remedios sintió que algo se desataba en su pecho. Leandro había eliminado la principal razón práctica de su unión, liberándola de toda obligación. Le estaba dando la opción de elegir basándose únicamente en lo que sentía, no en lo que necesitaba. Tengo que volver a Marbella, dijo, levantándose abruptamente. Carmela sonrió con conocimiento. Ya has tomado tu decisión, ¿verdad? Sí. Remedios respiró profundamente, sintiendo una claridad que no había experimentado en meses. Voy a darle una oportunidad. A darnos una oportunidad. ¿Y el bebé? Preguntó Carmela. Un paso a la vez, respondió Remedios. Primero tenemos que descubrir que somos realmente el uno para el otro, sin presiones, sin plazos. Solo dos personas intentando construir algo auténtico a partir de un comienzo inusual. Mientras abrazaba a su amiga en despedida, Remedios comprendió que había entrado a la biblioteca buscando respuestas en los libros, pero la había encontrado en su propio corazón. Algunas historias no seguían las estructuras clásicas. Algunas comenzaban por el final y se desarrollaban hacia atrás, descubriendo sus verdaderos inicios en el camino. El viejo Jaguar E-Type rugió al tomar la curva de la carretera costera entre Marbella y Tarifa. El viento salado despeinaba el cabello de Remedios mientras Leandro conducía con una sonrisa que raramente mostraba en público. Habían pasado 3 semanas desde su regreso de Salamanca, 3 semanas de redefinición cuidadosa de los límites de su relación.
Nunca mencionaste que tenías esta belleza escondida, gritó ella por encima del ruido del motor y del viento. Hay muchas cosas que no sabes de mí todavía, respondió él, cambiando de marcha con precisión. Este coche era el sueño de mi adolescencia. Lo compré el día que firmé mi primer contrato importante, pero casi nunca tengo tiempo de conducirlo. El descapotable los llevaba hacia una pequeña cala que Leandro conocía, un rincón aislado donde podrían pasar el fin de semana lejos de miradas indiscretas y llamadas de negocios. Era la primera vez que planeaban algo así, como una pareja normal explorando posibilidades juntos. El pequeño hotel boutique parecía sacado de una postal, con sus paredes encaladas y bugambillas trepadoras enmarcando ventanas azules. Su habitación tenía vista al estrecho de Gibraltar, con África dibujándose como una sombra difusa en el horizonte. «Es perfecto», susurró Remedios, apoyándose en la barandilla del balcón mientras el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura. Leandro se situó junto a ella, sus hombros casi tocándose. Solía venir aquí solo, cuando necesitaba escapar de todo. Nunca había traído a nadie. La confesión flotó entre ellos como una ofrenda silenciosa. Cenaron en la terraza del hotel, mariscos frescos y vino blanco frío, mientras las estrellas iban apareciendo sobre el mar. La conversación fluyó naturalmente, sin la tensión inicial que había marcado sus primeros meses juntos. Por primera vez, hablaron del futuro como algo compartido, no como un contrato con fecha de caducidad. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo ella cuando el camarero retiró los platos del postre. «Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste antes? Quiero decir, antes de que la cláusula del testamento te obligara a buscar una esposa». Leandro contempló su copa un momento, como si buscara la respuesta en los reflejos del cristal. «Estuve a punto de hacerlo una vez», comenzó, su voz ligeramente más grave. «Hace 12 años. Se llamaba Sofía. Era arquitecta. Trabajaba en uno de mis proyectos en Sevilla. Creí que teníamos algo especial. Planeamos una vida juntos». Hizo una pausa y Remedios esperó pacientemente, consciente de que estaba adentrándose en territorio doloroso. Una semana antes de la boda, descubrí que todo era una estratagema. Estaba filtrando información confidencial a un competidor. Planos, estrategias de mercado, detalles financieros. Usó nuestra relación para posicionar a la otra empresa. El proyecto fracasó, perdí millones. «Lo siento mucho», murmuró Remedios, resistiendo el impulso de tomar su mano. «No fue solo el dinero», continuó él, mirando ahora directamente al mar. «Fue la traición, la forma en que utilizó cada momento de intimidad, cada confidencia como una herramienta. Me prometí que nunca más permitiría que alguien se acercara lo suficiente para hacerme tanto daño. Hasta que una cláusula testamentaria te obligó a buscar una esposa», completó ella suavemente. «Exacto. Parecía poéticamente justo. Un matrimonio transaccional sin riesgos emocionales, simple, limpio». Sus ojos encontraron los de Remedios en la penumbra iluminada por velas. «Y entonces llegaste tú, con tu pasión por los libros antiguos y tu determinación por salvar algo que el mundo consideraría irrelevante, y comenzaste a desmontar sistemáticamente todas mis defensas». El silencio que siguió estaba cargado de significado. «Yo también tengo miedo», admitió Remedios finalmente. «Miedo de confundir gratitud con amor, de enamorarme de la idea de ser salvada, de descubrir que lo que siento es solo un espejismo nacido de las circunstancias». «¿Y qué crees que es?», preguntó él, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas rompiendo en la playa abajo. «Creo que es la posibilidad de algo real», respondió ella. «Algo que merece la oportunidad de ser explorado sin presiones ni expectativas». Esa noche, por primera vez, compartieron la misma habitación, la misma cama. No hubo pasión desenfrenada, ni declaraciones grandilocuentes de amor eterno. Hubo dos personas acostumbrándose a la vulnerabilidad de la proximidad, a la simple intimidad de respirar el mismo aire mientras dormían, a la confianza implícita en ese acto aparentemente mundano. A la mañana siguiente, desayunaron en silencio en el balcón, observando pescadores que salían con sus pequeñas embarcaciones. La calma entre ellos era nueva,
como si durante la noche hubieran cruzado invisiblemente un umbral hacia un territorio desconocido pero prometedor. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Leandro repentinamente. ¿Qué? Que mi padre, con toda su rigidez y sus manipulaciones desde la tumba, podría haber tenido razón después de todo. Remedios lo miró interrogante. Siempre decía que un hombre no está completo hasta que encuentra a alguien por quien valdría la pena sacrificarlo todo. Leandro sonrió con ironía. Pasé media vida rechazando sus valores tradicionales. ¿Y ahora? ¿Y ahora?, insistió ella cuando él no terminó la frase. Leandro se inclinó sobre la mesa y tomó su mano entre las suyas. Ahora entiendo que quizás la vida tiene un sentido del humor retorcido, que a veces encontramos lo que necesitamos precisamente cuando hemos dejado de buscarlo, y que los acuerdos más importantes no son los que firmamos en papel. Remedios entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo que algo fundamental se asentaba entre ellos. No era una promesa grandiosa ni una declaración dramática. Era simplemente el reconocimiento compartido de que estaban paso a paso escribiendo una historia que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos comenzaban a desear fervientemente continuar. Las primeras gotas de lluvia golpearon los ventanales del despacho de Leandro en la planta 32 del edificio corporativo de Marbella. Desde allí, la vista panorámica del Mediterráneo mostraba un mar embravecido bajo nubes plomizas que avanzaban inexorables hacia la costa. Remedios observaba fascinada cómo el paisaje se transformaba, mientras esperaba que Leandro terminara una llamada telefónica. Habían pasado 2 meses desde aquel fin de semana en Tarifa. 2 meses de progresiva integración de sus vidas, de aprendizaje mutuo, de pequeños pero significativos avances. Ella había comenzado a involucrarse en la fundación cultural de la empresa, aportando su experiencia en preservación del patrimonio histórico. Él había empezado a reservar los viernes por la tarde exclusivamente para ella, un tiempo sagrado que ni siquiera sus más importantes socios podían reclamar. «Perdona por la espera», dijo Leandro, finalmente colgando el teléfono y acercándose a ella. «Los inversores de Dubái están nerviosos por la situación económica». «¿Todo bien?» «Nada de qué preocuparse», sonrió, rodeando su cintura con los brazos. «¿Lista para la sorpresa?» «Completamente intrigada», respondió ella, dejándose guiar hacia el ascensor privado. La sorpresa resultó ser un proyecto que Leandro había estado desarrollando en secreto, la restauración de un antiguo molino de papel del siglo XVIII en las afueras de Marbella, que transformaría en un centro cultural dedicado a la preservación de técnicas tradicionales de encuadernación y manufactura de papel. El primer piso albergaría una pequeña biblioteca especializada en historia del libro y la imprenta. «Quiero que lo dirijas», le dijo mientras recorrían el edificio parcialmente restaurado. «Será una extensión de la Biblioteca de Salamanca, pero enfocada en aspectos prácticos de conservación». Remedios quedó sin palabras, emocionada ante la visión de aquel espacio y lo que representaba. Leandro integrando su pasión en su mundo, creando un puente entre sus universos anteriormente separados. Estaban examinando las vigas de madera original cuando el teléfono de Leandro sonó nuevamente. Al ver el número, su expresión cambió súbitamente. «Tengo que atender esta llamada», dijo alejándose unos pasos. Aunque intentó hablar en voz baja, el espacio vacío amplificaba su voz lo suficiente para que Remedios captara fragmentos de la conversación. «¿Estás seguro que es legítimo? ¿Cuándo lo recibiste? No, ella no sabe nada. Necesito tiempo para... No quiero que nadie más se entere por ahora». Cuando regresó, su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó Remedios. «Un contratiempo con un proveedor», respondió demasiado rápido. «Nada importante». Era la primera vez en semanas que sentía a Leandro erigir nuevamente una barrera entre ellos. El regreso a Marbella transcurrió en un silencio incómodo, la lluvia golpeando con fuerza el parabrisas del coche como un presagio. Esa noche, Remedios encontró a Leandro en su estudio, rodeado de documentos legales esparcidos sobre el escritorio. No levantó la vista cuando ella entró. «¿Estás preocupado por algo?», dijo, no como pregunta sino como afirmación. Él finalmente alzó la mirada
Y Remedios se sorprendió al ver lo cansado que parecía de repente, como si hubiera envejecido años en pocas horas. «No quería involucrarte en esto todavía», comenzó frotándose los ojos. «Esperaba resolverlo antes de tener que preocuparte. Somos una pareja ahora, ¿no?», respondió ella, acercándose al escritorio. «Se supone que compartimos las preocupaciones». Leandro asintió lentamente, como tomando una decisión. Tomó un documento y se lo tendió. «Ricardo Mendoza, el primo de mi padre, ha presentado una impugnación al testamento. Alega que nuestro matrimonio es fraudulento, concertado específicamente para cumplir con la cláusula y mantener el control de la empresa». Remedios sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Pero eso es exactamente lo que fue, al principio. Lo sé. Y alguien se lo ha filtrado. La llamada era de mi abogado. Han contratado investigadores privados. Tienen testimonios de la abogada que gestionó nuestro acuerdo inicial, correos electrónicos, el contrato original. ¿Cómo es posible? Pensé que todo eso era confidencial». «El dinero compra muchas confidencialidades en este mundo», respondió él con amargura. «Ricardo lleva años esperando una oportunidad así. Siempre creyó que mi padre debió dejarlo a él al mando, no a mí». Remedios se dejó caer en una silla, asimilando las implicaciones. «¿Qué significa esto para nosotros? Legalmente, podría perder el control de la empresa. Todo lo que construí durante 20 años pasaría a manos de Ricardo y la junta directiva». Hizo una pausa, mirándola intensamente. «Pero eso no es lo que me preocupa ahora». «¿No? No. Me preocupa lo que significa para ti. Para nosotros». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la tormenta que azotaba ahora con toda su fuerza la costa. «Cuando esto salga a la luz, estarás en el centro del escándalo. Te acusarán de ser cómplice, de manipulación. La prensa económica puede ser despiadada». Remedios procesó la información en silencio. Todo lo que habían construido en los últimos meses parecía ahora amenazado por la verdad de cómo había comenzado. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó finalmente. Leandro se giró para mirarla. «Mi abogado sugiere un divorcio rápido y discreto. Dice que podríamos llegar a un acuerdo con Ricardo, mantener algo del control si actuamos ahora. Minimizar el daño». La palabra divorcio cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, enviando ondas expansivas en todas direcciones. «¿Es eso lo que quieres?». La voz de Remedios era apenas audible sobre el sonido de la lluvia y el viento. «Lo que quiero», respondió él lentamente, «es protegerte del vendaval que se avecina, y me aterroriza pensar que lo que hemos construido estos meses pueda ser destruido por cómo comenzó». Remedios se acercó a él, determinación en su mirada. «¿Recuerdas lo que me dijiste en Tarifa? Que los acuerdos más importantes no son los que firmamos en papel». «Lo recuerdo». «Entonces confía en eso ahora». Tomó sus manos entre las suyas. «No voy a huir ante la primera tormenta, Leandro. Lo que empezó como un contrato ha evolucionado en algo real, al menos para mí». Él la miró con una intensidad que casi la hizo estremecer. «También para mí. Más real de lo que jamás pensé posible. Entonces luchemos, juntos. Demostremos que lo que tenemos ahora es auténtico, independientemente de cómo comenzó». Leandro la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. «No será fácil. Las mejores historias nunca lo son», respondió ella, apoyando su cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón mientras fuera la tormenta arreciaba. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del ático, hicieron el amor por primera vez. No fue la culminación de una pasión irrefrenable, sino un acto de unión frente a la adversidad, una declaración silenciosa de intenciones, una promesa sin palabras de enfrentar juntos lo que viniera. Lo que comenzó como un acuerdo de conveniencia se había transformado irrevocablemente en algo que ambos estaban dispuestos a defender, aun sabiendo que la verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. El titular del periódico económico más influyente de España golpeó a Remedios como una bofetada, el matrimonio millonario expuesto como farsa. Debajo, una fotografía de ella y Leandro el día de su boda en el registro civil de Salamanca,
con expresiones solemnes que ahora parecían sospechosamente distantes bajo la nueva luz de las acusaciones. El artículo detallaba cómo el heredero del imperio empresarial, López Mendoza, había orquestado un matrimonio de conveniencia para cumplir con los requisitos testamentarios de su padre y mantener el control de la empresa, supuestamente pagando a una joven bibliotecaria en apuros financieros para que actuara como su esposa durante el tiempo necesario. «No les ha tomado mucho tiempo», murmuró Leandro, sentado frente a ella en la mesa del desayuno. Su rostro reflejaba una calma exterior que contrastaba con la tensión en sus ojos. Habían pasado solo 3 días desde que recibieron la noticia de la impugnación. 3 días de reuniones frenéticas con abogados, de estrategias de contención, de preparación para la tormenta mediática que ahora se desataba con toda su fuerza. «¿Cómo han conseguido estos detalles?», preguntó Remedios, señalando pasajes del artículo que citaban términos específicos de su acuerdo inicial. «Mencionan hasta la cantidad exacta para la biblioteca. Alguien de dentro ha filtrado información, alguien con acceso a los documentos originales». Leandro bebió su café con expresión sombría. «Tengo mis sospechas, pero eso no importa ahora. Lo que importa es cómo respondemos». El timbre del ático sonó, seguido por la voz del portero a través del interfono, anunciando que había periodistas intentando acceder al edificio. «Y así comienza», suspiró Leandro. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de llamadas. El jefe de relaciones públicas de la empresa, insistiendo en que Leandro hiciera una declaración inmediata, amigos y socios comerciales pidiendo explicaciones, incluso la madre de Remedios llamando desde Salamanca, llorando después de ser acosada por reporteros en la puerta de su casa. «Esto es solo el principio», advirtió el abogado principal de Leandro durante una videoconferencia. «Mañana la junta directiva se reunirá para discutir la situación. Ricardo está presionando para una votación de confianza. Si logra los votos necesarios, podrían suspenderte temporalmente como CEO mientras se investiga la validez del testamento». «¿Qué recomiendas?», preguntó Leandro, su voz profesionalmente neutral. «Honestamente, un divorcio rápido y un acuerdo con Ricardo es la única forma de mantener algún control. Quizás no todo, pero al menos una participación significativa». Leandro miró brevemente a Remedios antes de responder. «Esa no es una opción que estemos considerando». Cuando terminó la llamada, un silencio pesado se instaló entre ellos. Remedios observaba a Leandro, tratando de descifrar sus pensamientos. «No tienes que renunciar a todo por mí», dijo finalmente. «Es tu legado, tu vida entera». Él se acercó tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la tensión del momento. «Mi legado no vale nada si el precio es perderte», respondió con una certeza que hizo que el corazón de Remedios se acelerara. «Lo que empezó como un acuerdo se ha convertido en lo único verdaderamente valioso que tengo. Pero tu empresa... Empresas van y vienen. He construido una antes. Puedo construir otra». Su mirada se intensificó. «Lo que no puedo hacer es volver a construir paredes alrededor de mi corazón una vez que tú las has derribado». Remedios sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Nunca imaginé que terminaría así». «Esto no es un final», respondió él, limpiando una lágrima que se deslizaba por su mejilla. «Es simplemente un giro en nuestra historia». Esa noche, mientras Remedios intentaba dormir, escuchó a Leandro hablar por teléfono en su estudio hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente vino a la cama, lo sintió abrazarla por detrás, protector y cálido contra la tempestad exterior. «He tomado una decisión», susurró en la oscuridad. «Voy a luchar, pero a mi manera». La mañana siguiente trajo nuevos titulares y una horda de paparazzi apostados en la entrada del edificio. Leandro y Remedios tuvieron que salir por el garaje, escoltados por seguridad, para llegar a la sede de la empresa donde la junta directiva ya estaba reunida. En la sala de juntas, el ambiente era gélido. Rostros familiares que antes saludaban a Leandro con respeto, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Ricardo, un hombre de 50 años, con el mismo mentón fuerte de la familia López Mendoza, pero sin la calidez ocasional en los ojos de Leandro, presidía la mesa con una sonrisa apenas disimulada de triunfo anticipado.
Leandro Remedios, qué amable por su parte acompañarnos en estas difíciles circunstancias, dijo con falsa cordialidad. Leandro no respondió al saludo. En su lugar, caminó directamente al frente de la sala y colocó un folder sobre la mesa. Señoras y señores del Consejo, antes de que voten sobre mi futuro en esta empresa, tengo una propuesta que hacer. Ricardo frunció el ceño. La agenda de hoy es clara. Estamos aquí para discutir la validez de tu posición como CEO, dadas las acusaciones de fraude testamentario. Y llegaremos a eso, respondió Leandro con calma. Pero primero, quisiera presentarles el Proyecto Alcázar. Con precisión quirúrgica, Leandro comenzó a detallar un plan de expansión y diversificación que había estado desarrollando en secreto durante meses. Un proyecto que transformaría la empresa de desarrollo inmobiliario tradicional en líder de turismo cultural sostenible en toda la península ibérica. Los estudios de mercado indican un crecimiento del 34% en turismo de patrimonio histórico en los próximos 5 años, explicó proyectando gráficos en la pantalla detrás de él. Nuestras propiedades existentes, reorientadas hacia este segmento, bajo la dirección de expertos en preservación cultural, podrían triplicar su rentabilidad mientras reducen significativamente su impacto ambiental. Remedios observaba asombrada cómo Leandro presentaba un plan que integraba perfectamente sus conocimientos de preservación histórica con la experiencia empresarial de la compañía. Un plan que había estado desarrollando mientras ella creía que simplemente estaba siendo amable con sus intereses. La fase piloto comenzaría con la rehabilitación del molino de papel del siglo XVIII, continuó Leandro, transformándolo en un centro cultural que generaría no solo ingresos directos por turismo, sino valor reputacional significativo para toda la marca corporativa. Durante más de 1 hora, desgranó detalles financieros, proyecciones de mercado y estrategias de implementación. Con cada dato, con cada visión compartida, los miembros del Consejo se inclinaban más hacia adelante, el escepticismo inicial dando paso gradualmente al interés profesional. Cuando terminó, Ricardo fue el primero en romper el silencio. Impresionante presentación, primo, pero no veo cómo esto cambia el hecho fundamental de que has manipulado las condiciones del testamento. Leandro sonrió levemente. No estoy negando cómo comenzó mi matrimonio con Remedios. Fue efectivamente un acuerdo legal para cumplir con los requisitos del testamento. Lo que estoy demostrando es que, a veces, lo que comienza por las razones equivocadas puede evolucionar en algo no solo auténtico, sino extraordinariamente valioso. Se acercó a Remedios y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Mi padre creía que un hombre casado tomaría decisiones más responsables, más orientadas al futuro que al beneficio inmediato. Tenía razón, aunque no de la forma que él imaginaba. Mi relación con Remedios ha transformado no solo mi vida personal, sino mi visión empresarial. El proyecto Alcázar no sería posible sin su influencia, sin su perspectiva única sobre el valor del patrimonio y la tradición. Hizo una pausa, mirando directamente a cada miembro del Consejo. Pueden votar para destituirme hoy. Es su derecho, pero antes de hacerlo, pregúntense. ¿Quién guiará mejor esta empresa hacia el futuro? ¿Alguien aferrado a modelos de negocio del pasado? ¿O alguien que ha demostrado la capacidad de evolucionar, de integrar nuevas perspectivas, de transformar limitaciones en oportunidades? Remedios apretó su mano, sintiendo el temblor casi imperceptible que revelaba la tensión bajo su aparente calma. La sala quedó en silencio mientras los miembros del Consejo intercambiaban miradas. Finalmente, la presidenta del Comité Financiero, una mujer de cabello plateado que había trabajado con el padre de Leandro, habló. Propongo que aplazamos la votación de confianza para evaluar adecuadamente el proyecto Alcázar. Si los números son tan prometedores como parecen, sería imprudente interrumpir el liderazgo en este momento crítico. Ricardo se puso de pie, furioso. Esto es una distracción. El testamento es claro. Si el matrimonio fue fraudulento, el matrimonio comenzó como un acuerdo, lo interrumpió Leandro, pero se ha convertido en algo real, tan real que estamos esperando un hijo. La declaración cayó como una bomba en la sala. Remedios,
Giró bruscamente la cabeza hacia Leandro, sus ojos abiertos por la sorpresa. No habían discutido tener hijos todavía, mucho menos anunciar un embarazo inexistente. ¿Es eso cierto?, preguntó Ricardo, mirando a Remedios con suspicacia. Antes de que pudiera responder, sintiendo el pánico crecer en su garganta ante la mentira inesperada, Leandro volvió a hablar. «Lo que es cierto», dijo con firmeza, «es que hemos decidido intentarlo, no como parte de un acuerdo legal, sino como una pareja que ha encontrado algo valioso y auténtico a pesar de los comienzos inusuales». Su honestidad repentina, la vulnerabilidad en su voz, transformó el ambiente de la sala. Ya no era el CEO defendiendo su posición, era un hombre defendiendo algo mucho más personal, mucho más frágil y valioso que un imperio empresarial. La reunión terminó con una votación para aplazar cualquier decisión sobre el liderazgo hasta que se evaluara completamente el proyecto Alcázar. Una victoria temporal, pero significativa. Mientras abandonaban el edificio, nuevamente escoltados por seguridad para evitar a la prensa, Remedios finalmente pudo hablar. «Por un momento, pensé que realmente estaba embarazada y no me lo habías dicho», dijo entre aliviada y todavía impactada. Leandro la miró con una mezcla de disculpa y determinación. «Perdóname por eso. Fue un impulso. Pero cuando dije que habíamos decidido intentarlo, esa parte era verdad». Hizo una pausa mirándola intensamente. «Si tú también lo quieres». Remedios sintió que algo se expandía en su pecho, un calor que disipaba el frío del miedo y la incertidumbre. «Lo quiero», respondió simplemente, sabiendo que esas dos palabras cambiaban todo. Mientras el coche se alejaba de la sede corporativa, los edificios de cristal y acero dieron paso gradualmente a las vistas del Mediterráneo. La tormenta mediática seguía rugiendo a su alrededor, pero por primera vez desde que estalló el escándalo, Remedios sintió que quizás, después de todo, no estaban simplemente resistiendo el asedio. Estaban redefiniendo los términos de la batalla. La pequeña cafetería en el casco antiguo de Marbella era un remanso de paz en medio de la tormenta mediática que seguía azotando sus vidas. Remedios removía distraídamente su café mientras observaba a través de las ventanas empañadas cómo la llovizna persistente envolvía las calles adoquinadas en un velo grisáceo. Llevaban 3 semanas enfrentando titulares cada vez más invasivos, especulaciones sobre su relación e incluso paparazzi siguiéndolos a donde fueran. «Lamento el retraso», dijo Carmela, su mejor amiga de Salamanca, dejando caer un paraguas empapado junto a la mesa. «El taxi se perdió en estas callejuelas». Se abrazaron largamente antes de sentarse. Ver un rostro familiar y sinceramente preocupado fue como un bálsamo para Remedios. «Gracias por venir», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Necesitaba hablar con alguien que me conociera. Antes de convertirte en la protagonista del culebrón económico del año», completó Carmela con su franqueza habitual, pero sonriendo cálidamente. «He leído los titulares, bastante creativos algunos, debo admitir. Mi favorito fue La bibliotecaria y el magnate. ¿Amor o inversión?», respondió Remedios con una risa triste. Carmela estudió detenidamente el rostro de su amiga mientras pedían más café. «Te ves agotada, pero hay algo diferente en ti. Algo ha cambiado desde la última vez que nos vimos en Salamanca». Remedios consideró la observación. Tanto había sucedido en tan poco tiempo que apenas había tenido momento para reflexionar sobre su propia transformación. «Todo ha cambiado», respondió finalmente. «Mi vida, mis prioridades, mi forma de ver el mundo. Leandro y yo...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Lo que comenzó como un acuerdo se ha convertido en algo real, Carmela. Algo por lo que ambos estamos luchando, aun cuando significa que él podría perderlo todo. ¿Te refieres a la empresa? La empresa, su reputación, el legado de su padre. Ricardo está ganando terreno en el consejo. Algunos inversores están nerviosos por la inestabilidad. Las acciones han caído un 12% desde que estalló el escándalo». Carmela tomó la mano de su amiga sobre la mesa. «¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto?» «Algunos días mejor que otros», confesó Remedios. «Los reporteros me esperan fuera de la biblioteca. Intentan hablar con los voluntarios para conseguir historias sobre mí. Mi madre recibe llamadas a todas horas.
Es como vivir en una pecera con pirañas. Suspiró profundamente. Pero luego vuelvo al ático, y Leandro está allí. Y por unas horas todo tiene sentido de nuevo. «Estás enamorada», dijo Carmela, no como pregunta, sino como constatación. Remedios levantó la mirada, sorprendida por la simplicidad con que su amiga había nombrado lo que ella misma apenas comenzaba a aceptar. «Lo estoy», admitió en voz baja, como si decirlo demasiado alto pudiera romper algún delicado equilibrio. «A pesar de todo, o quizás precisamente por todo lo que hemos enfrentado juntos, es inesperado. El amor generalmente lo es», sonrió Carmela, «especialmente el que vale la pena». Remedios le contó entonces sobre el proyecto Alcázar, sobre cómo Leandro había integrado su pasión por la preservación cultural en una visión empresarial transformadora, sobre la votación aplazada que les había dado un respiro temporal. «Suena como un hombre que ha encontrado algo más valioso que el poder y el dinero», comentó Carmela. «Eso es lo que más me asusta», confesó Remedios. «¿Y si está renunciando a todo por una ilusión? ¿Y si algún día se arrepiente? Tú te arrepentirías. Si todo se derrumba, si pierden la empresa, la biblioteca, todo el imperio material, ¿lamentarías haber elegido este camino?» La pregunta golpeó a Remedios con fuerza inesperada. Consideró todo lo que había ganado y perdido desde que firmó aquel contrato matrimonial, la tranquilidad de su vida anterior, el anonimato, la simplicidad de sus días entre libros antiguos, pero también la profunda conexión que había desarrollado con Leandro, el crecimiento personal que había experimentado enfrentando desafíos que nunca habría imaginado, la persona más fuerte y decidida en que se estaba convirtiendo. «No», respondió con sorprendente certeza, «no me arrepentiría. Incluso si lo perdemos todo materialmente, lo que hemos construido entre nosotros vale más que cualquier patrimonio tangible». Carmela sonrió, satisfecha. «Entonces ya tienes tu respuesta». Y sospecho que Leandro siente exactamente lo mismo. Cuando se despidieron horas después, la lluvia había cesado y un tímido sol se asomaba entre las nubes. Remedios caminó de regreso al ático, sintiéndose más ligera de lo que había estado en semanas, como si nombrar sus sentimientos los hubiera hecho más reales, más sólidos. Encontró a Leandro en la terraza, hablando por teléfono con expresión tensa. Al verla, sus facciones se suavizaron. Terminó rápidamente la llamada y se acercó a ella. «¿Cómo fue el encuentro con tu amiga?», preguntó besándola suavemente. «Esclarecedor», respondió Remedios. «Me ayudó a ver algo que creo que ambos necesitamos recordar en estos momentos». «¿Qué cosa?». «Que incluso si perdemos todo lo material, lo que hemos encontrado el uno en el otro tiene un valor que ningún balance financiero o titular mediático puede cuantificar». Leandro la estudió por un momento, una emoción intensa iluminando su mirada. «Iba a decirte que Ricardo ha conseguido programar otra reunión del Consejo para la próxima semana. Tiene nuevas evidencias», dice. «Pero después de escucharte, me doy cuenta de que no importa realmente». «¿No? No, porque gane o pierda esa batalla, ya he ganado algo infinitamente más valioso». Tomó su rostro entre las manos con delicadeza. «Te amo, Remedios. No como parte de un acuerdo, no por conveniencia o estrategia. Te amo por quien eres, por cómo has transformado mi vida cuando ya no creía que fuera posible». Las palabras simples y directas penetraron hasta el centro mismo del ser de Remedios. No era una declaración grandilocuente ni un gesto dramático. Era una verdad elemental, tan fundamental como el aire o el agua. «Yo también te amo», respondió, las palabras fluyendo naturalmente, sin esfuerzo. «Y pase lo que pase en esa reunión, enfrentaremos lo que venga juntos». Se besaron bajo el sol poniente, mientras las luces de Marbella comenzaban a titilar en la distancia. Por un momento, el mundo exterior con sus juicios y presiones dejó de existir. Solo estaban ellos, y la certeza recién descubierta de que algunas inversiones, las del corazón, generan un tipo de riqueza que ningún mercado puede devaluar. El viejo caserío extremeño se alzaba solitario en medio de dehesas de encinas centenarias, sus paredes de piedra dorada por el sol del atardecer. Leandro detuvo el coche en el camino de tierra, contemplando en silencio la propiedad familiar que no había visitado en más de 15 años.
Es hermoso, murmuró Remedios desde el asiento del copiloto. Parece sacado de otro tiempo. Lo está, respondió él, su voz teñida de nostalgia. Mi abuelo lo construyó en los años 40. Pasé todos los veranos de mi infancia aquí, antes de que mi padre decidiera que era más importante aprender inglés en campamentos internacionales. La decisión de visitar la casa familiar había surgido inesperadamente, tras una noche en que Leandro despertó agitado por sueños que no quiso compartir. Necesito recuperar algo, fue todo lo que dijo, mientras preparaban un pequeño equipaje para el viaje relámpago a Extremadura. Habían pasado 5 días desde su mutua declaración de amor, 5 días de preparativos para la inminente reunión del Consejo, donde Ricardo presentaría sus nuevas evidencias. A pesar de la presión constante, habían encontrado un nuevo equilibrio juntos, una fuerza compartida que hacía más llevaderas las dificultades. El caserío estaba cuidado pero evidentemente deshabitado. Un antiguo empleado de la familia venía 2 veces por semana a mantenerlo, explicó Leandro, mientras abría la pesada puerta de madera con una llave antigua. El interior olía a leña, cuero y tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas daban al espacio un aire fantasmal. Remedios observó fascinada los detalles. Vigas de castaño oscurecidas por décadas de humo, azulejos pintados a mano, una escalera de piedra que conducía a la planta superior. «La habitación de mi padre está arriba», dijo Leandro, encaminándose hacia las escaleras. «Lo que busco debería estar allí». Remedios lo siguió en silencio, consciente de estar adentrándose en un espacio íntimo de su historia familiar, un territorio cargado de recuerdos que él rara vez mencionaba. La habitación principal era austera pero elegante, dominada por una cama con dosel y un escritorio de nogal junto a la ventana. Leandro se dirigió directamente a un pequeño secreter en la esquina, sacando una llave diminuta que llevaba consigo. «Mi padre guardaba aquí sus documentos más personales», explicó mientras abría el mueble. «Cartas, fotografías, recuerdos que no quería que nadie más viera». Removió cuidadosamente varios sobres y carpetas hasta encontrar lo que buscaba, un pequeño libro encuadernado en piel, similar a un diario. «El diario de tu padre», adivinó Remedios. «No exactamente», respondió Leandro, hojeándolo con reverencia. «Es el diario que escribió durante los meses que mi madre estuvo enferma, antes de morir. Nunca me permitió leerlo mientras vivía». Se sentó en el borde de la cama, invitando a Remedios a acompañarlo. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada, ocasionalmente interrumpida por fotografías pegadas o pequeñas flores secas. «Mi padre siempre pareció frío, calculador», continuó Leandro. «Un hombre de negocios implacable que veía las emociones como debilidades. La cláusula matrimonial en su testamento parecía otra manipulación más, otra forma de controlar mi vida incluso después de su muerte». Pasó los dedos suavemente por una fotografía donde un hombre de mediana edad, indudablemente el padre de Leandro, sonreía junto a una mujer de rostro luminoso bajo un olivo. Pero cuando encontré este diario después de su funeral, descubrí otra versión de él. Un hombre destrozado por el dolor, que había amado tan profundamente a mi madre, que cuando ella murió, selló esa parte de sí mismo para siempre. Remedios escuchaba en silencio, consciente del privilegio de esta confesión, de esta ventana a un pasado que había moldeado al hombre que amaba. «Hay una entrada específica», continuó Leandro, buscando entre las páginas, escrita la noche antes de que ella muriera. «La he leído cientos de veces, pero nunca la entendí realmente. Hasta ahora». Encontró la página y comenzó a leer en voz alta. «Elena se está desvaneciendo y con ella todo lo que da sentido a este mundo. Los médicos dicen que es cuestión de días. Me siento impotente, furioso, destrozado. Hoy me ha pedido que le prometa algo, que no permitiré que Leandro crezca, creyendo que el éxito se mide en cifras y propiedades. Enséñale que la verdadera riqueza está en amar y ser amado», me ha dicho. «¿Qué vale un imperio si se construye sobre las ruinas de un corazón vacío? Le he prometido que lo haré, aunque no sé cómo. Yo solo conozco el lenguaje de los números, de los contratos, de las estrategias. Elena era quien traducía el mundo al lenguaje del corazón. Sin ella,
Temo que solo podré enseñarle a Leandro lo que sé, a construir fortalezas contra el dolor, a acumular poder como escudo, pero quizás algún día, cuando sea hombre, encuentre a alguien que le enseñe lo que yo no puedo, alguien que derrumbe sus murallas como Helena derribó las mías. Leandro cerró el diario, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Toda mi vida pensé que la cláusula matrimonial era su forma de controlarme desde la tumba, pero ahora me pregunto si no era su manera torpe de cumplir la promesa que le hizo a mi madre, de asegurarse de que yo encontrara algo más que éxito material. Remedios tomó su mano entre las suyas, conmovida por la revelación. Quizás entendía, a su manera, que algunas lecciones no pueden enseñarse, solo vivirse. La ironía es que intenté cumplir con la cláusula de la forma más superficial posible. Un contrato, una transacción comercial disfrazada de matrimonio. Leandro sacudió la cabeza, entre asombrado y arrepentido. Y sin embargo, aquí estamos, como si el viejo zorro hubiera sabido mejor que yo mismo lo que realmente necesitaba. ¿Por qué decidiste buscar esto ahora?, preguntó Remedios suavemente. Porque mañana enfrentaremos a Ricardo y al consejo, y quería recordar qué es lo realmente importante. Guardó el diario en el bolsillo interior de su chaqueta. No importa lo que pase con la empresa. Mi padre construyó un imperio, pero murió lamentando haber amurallado su corazón tras perder a mi madre. No cometeré el mismo error. Pasaron la noche en el caserío, durmiendo en la antigua cama con dosel, envueltos en el silencio profundo del campo extremeño. Por la mañana, mientras desayunaban en la terraza con vistas a las dehesas doradas por el sol naciente, Leandro parecía más tranquilo, más centrado que en semanas. «Hay algo que no te he dicho sobre las nuevas evidencias de Ricardo», comentó, mirando pensativamente su taza de café. Remedios esperó, sintiendo un nudo formándose en su estómago. Según mi informante en el consejo, tiene grabaciones, conversaciones entre nosotros durante los primeros días, cuando discutíamos los términos del acuerdo. ¿Cómo es posible? Remedios sintió que palidecía. ¿Nos espió? Probablemente sobornó a alguien del personal del bufete de abogados. Lo importante es que tiene pruebas definitivas de que nuestro matrimonio comenzó como una transacción. Remedios procesó la información, evaluando las implicaciones. Eso significa que probablemente perderé la empresa, completó Leandro. El testamento es claro. Si el matrimonio no es genuino, el control pasa a la Junta y a los herederos secundarios. Sorprendentemente, no parecía devastado por esta realidad. Había una serenidad en su rostro que contrastaba con la gravedad de la situación. ¿Estás bien con eso?, preguntó ella perpleja. No es que esté feliz, respondió tomando su mano sobre la mesa. He dedicado 20 años de mi vida a esa empresa, pero este viaje, leer nuevamente las palabras de mi padre, me ha ayudado a ver las cosas con perspectiva. Sus ojos encontraron los de Remedios, intensos y decididos. La empresa es el legado de mi padre. Tú eres mi futuro. Si tengo que elegir, no hay dilema. Remedios sintió una emoción profunda ante sus palabras, pero también una determinación creciente. No tendrás que elegir, dijo con firmeza, al menos no sin luchar primero. ¿Qué quieres decir? Que Ricardo puede tener grabaciones del principio de nuestra historia, pero eso no define quiénes somos ahora ni lo que hemos construido juntos. Se incorporó, una idea formándose en su mente. Si tu padre quería asegurarse de que encontraras a alguien que te enseñara que hay más en la vida que contratos y balances, entonces honremos esa intención, no con resignación, sino mostrándole al consejo exactamente lo que hemos descubierto, que a veces lo que comienza como un acuerdo puede transformarse en algo infinitamente más valioso. Mientras regresaban a Marbella esa tarde, un plan comenzaba a tomar forma. No lucharían contra las evidencias de Ricardo negando el pasado, sino confrontándolo directamente y demostrando cómo ese inicio imperfecto había evolucionado en algo genuino. El caserío familiar quedaba atrás, pero algo de su esencia viajaba con ellos. La comprensión de que los legados más importantes no son los que se plasman en testamentos y contratos, sino los que se escriben en el corazón. La sala de juntas de la sede corporativa en Marbella nunca había parecido tan intimidante. Los 20 miembros del consejo
ocupaban sus lugares alrededor de la imponente mesa de mármol, mientras una tensión palpable cargaba el ambiente. En una pantalla en la pared, varios inversores y accionistas internacionales se conectaban por videoconferencia, atraídos por el drama corporativo que había captado la atención de los círculos financieros internacionales. Ricardo ocupaba el lugar central frente a la presidencia que tradicionalmente pertenecía a Leandro. Su sonrisa apenas disimulaba el triunfo anticipado mientras organizaba meticulosamente unos documentos ante él. Junto a él, su abogado personal, un hombre de expresión severa y traje impecable, preparaba un dispositivo de audio. Cuando Leandro y Remedios entraron, un silencio expectante cayó sobre la sala. Ella notó las miradas evaluadoras, los susurros apenas contenidos. Vestía un sencillo vestido azul marino, profesional pero sin la ostentación que muchos probablemente esperaban de la cazafortunas que los tabloides habían retratado. Leandro, a su lado, mostraba la serenidad que habían encontrado en Extremadura, aunque ella podía sentir la tensión contenida en la forma en que apretaba ligeramente su mano. «Leandro, Remedios, gracias por unirse a nosotros», saludó la presidenta del Comité Financiero con formalidad tensa. «Como saben, esta reunión extraordinaria ha sido convocada a petición del señor Ricardo López Mendoza, quien alega tener nuevas pruebas relevantes sobre la validez del matrimonio en relación con las cláusulas testamentarias». Ricardo se puso de pie, saboreando su momento. «Distinguidos miembros del Consejo, aprecio su tiempo en este asunto delicado. Como saben, el testamento de mi tío estipulaba claramente que su hijo debía estar legítimamente casado antes de cumplir 43 años para mantener el control mayoritario de la empresa». Hizo una pausa teatral, mirando directamente a Leandro. «La cuestión no es si mi primo está legalmente casado, los papeles están en regla, sino si ese matrimonio constituye una unión genuina, como era la intención de mi tío, o simplemente una estratagema legal para eludir las condiciones testamentarias». El abogado de Ricardo activó el dispositivo de audio. La voz de Leandro llenó la sala. «El contrato es simple. Yo pago tus deudas y garantizo la preservación de la biblioteca. Tú te casas conmigo por un período de 2 años, manteniendo las apariencias públicas necesarias. Después, cada uno sigue su camino con una compensación financiera adecuada». La voz de Remedios respondió: «¿Sin complicaciones emocionales? ¿Sin expectativas más allá de lo acordado?» «Exactamente. Un acuerdo profesional, nada más». Ricardo detuvo la grabación, su expresión triunfal. «Tenemos más de 20 minutos de conversaciones similares, documentando meticulosamente cómo este matrimonio fue concebido exclusivamente como una transacción comercial para burlar las condiciones del testamento». Un murmullo recorrió la sala. Remedios observó los rostros de los consejeros. Algunos mostraban desaprobación, otros simple curiosidad profesional ante el drama que se desarrollaba. «La conclusión es clara», continuó Ricardo. «Este matrimonio no cumple con la intención del testamento. El control de la empresa debe pasar a la estructura de contingencia prevista por mi tío, la junta directiva y los herederos secundarios, entre los cuales me encuentro». Se sentó, la satisfacción evidente en cada línea de su rostro. La presidenta del Comité Financiero se aclaró la garganta. «Leandro, ¿deseas responder a estas acusaciones?». Todos los ojos se volvieron hacia él. Remedios sintió que apretaba brevemente su mano antes de levantarse. «Agradezco la oportunidad», comenzó con voz calmada. «No voy a negar la autenticidad de esas grabaciones, ni voy a cuestionar cómo fueron obtenidas, aunque hay serias cuestiones éticas y legales al respecto». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros alrededor de la mesa. «Lo que escuchan es real. Así comenzó mi relación con Remedios, como un contrato, un acuerdo mutuamente beneficioso sin expectativas emocionales». Ricardo sonrió, saboreando ya su victoria. «Sin embargo», continuó Leandro, «mi primo ha presentado solo el principio de nuestra historia. Ha mostrado las primeras páginas de un libro cuyo desarrollo y conclusión son muy diferentes a su inicio». Se acercó a Remedios y le tendió la mano, invitándola a levantarse junto a él. Ella lo hizo, sintiendo un nudo en la garganta ante lo que estaban a punto de hacer.
Cuando mi padre incluyó esa cláusula matrimonial en su testamento, no estaba simplemente imponiendo una formalidad legal, estaba intentando, a su manera, asegurarse de que yo encontrara algo más valioso que balances y adquisiciones. Extrajo del bolsillo interior de su chaqueta el pequeño diario encontrado en Extremadura. Este es el diario personal de mi padre, escrito durante los últimos días de la enfermedad de mi madre. En él prometió enseñarme que la verdadera riqueza está en amar y ser amado, que un imperio no vale nada si se construye sobre las ruinas de un corazón vacío. Leyó brevemente el pasaje que había compartido con Remedios en el caserío, su voz firme pero cargada de emoción contenida. Fracasé en entender su intención. Busqué la forma más fría y calculadora de cumplir con la letra de su testamento, ignorando completamente su espíritu. Miró directamente a Ricardo. Pero la vida tiene un sentido del humor peculiar, y a veces nuestros mayores errores nos conducen a nuestros descubrimientos más valiosos. Tomó la mano de Remedios entre las suyas. Lo que comenzó como un contrato se ha transformado en algo que ninguno de los dos anticipó, una relación genuina, profunda y transformadora. Conmovedoras palabras, interrumpió Ricardo con sarcasmo apenas velado. Pero las intenciones de tu padre, o tu interpretación sentimental de ellas, son irrelevantes para el asunto legal que nos ocupa. Tienes razón, concedió Leandro. Por eso no les pido que confíen simplemente en mis palabras. Hizo un gesto hacia la puerta, que se abrió para dar paso a una mujer de mediana edad con un maletín profesional. Les presento a la doctora Martínez, psicóloga clínica especializada en relaciones matrimoniales. Durante los últimos 2 meses, Remedios y yo hemos estado asistiendo a terapia con ella, trabajando para construir una base sólida para nuestro matrimonio, independientemente de cómo comenzó. La doctora Martínez tomó la palabra, presentando brevemente su impresionante currículum antes de abordar el caso. Cuando Leandro y Remedios vinieron a mi consulta, fueron completamente honestos sobre los orígenes transaccionales de su relación. Mi experiencia profesional me hacía escéptica sobre las posibilidades de éxito. Sin embargo, lo que he presenciado en estas semanas es uno de los casos más extraordinarios de mi carrera. 2 personas que, a pesar de comenzar desde un lugar de conveniencia mutua, han desarrollado una conexión genuina basada en valores compartidos, respeto mutuo y, sí, amor auténtico. Ricardo intentó interrumpir, pero la presidenta del comité le indicó con un gesto que permitiera continuar a la doctora. Como profesional puedo certificar que la relación actual entre Leandro y Remedios muestra todos los indicadores de un vínculo marital genuino y saludable. Mis notas detalladas y evaluaciones están disponibles para cualquier experto independiente que el consejo desee designar. Cuando la doctora terminó, Remedios dio un paso adelante. Su voz, aunque ligeramente temblorosa al principio, ganó firmeza a medida que hablaba. Miembros del consejo, entiendo sus dudas. Si estuviera en su lugar, también las tendría. Es cierto que nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial. No puedo ni quiero negar eso, pero lo que ha crecido entre nosotros desde entonces es algo que ningún contrato podría haber anticipado o contenido. Respiró profundamente antes de continuar. Les pido que consideren no solo cómo comenzó nuestra historia, sino en qué se ha convertido. No solo por el futuro de esta empresa, sino porque creo firmemente que el legado verdadero de Antonio López Mendoza no era su imperio empresarial, sino su deseo de que su hijo encontrara algo que él perdió demasiado pronto: la capacidad de amar y ser amado sin reservas. Un silencio contemplativo cayó sobre la sala cuando terminó de hablar. Incluso Ricardo parecía momentáneamente desarmado por la sinceridad desnuda de sus palabras. La presidenta del comité financiero fue la primera en romper el silencio. Propongo que tomemos un receso de 30 minutos para considerar lo que hemos escuchado. Después, procederemos a la votación sobre la propuesta de Ricardo. Mientras los miembros del consejo abandonaban temporalmente la sala, Leandro y Remedios permanecieron juntos en un rincón, apartados de las miradas curiosas. «Pase lo que pase», murmuró él, apoyando su frente contra la de ella. «Estoy orgulloso de nosotros, de lo que hemos construido a partir de ese contrato imperfecto. No es el final»,
respondió ella con determinación. Es solo un capítulo más en nuestra historia. Cuando el consejo regresó y todos tomaron nuevamente sus asientos, la tensión en la sala era casi insoportable. La presidenta del comité financiero tomó la palabra con expresión solemne. Tras considerar cuidadosamente la evidencia presentada, el Consejo está listo para votar sobre la propuesta de Ricardo López Mendoza respecto a la validez del matrimonio de Leandro en relación con las cláusulas testamentarias. 1 a 1, los miembros del Consejo emitieron su voto. Remedios apretó la mano de Leandro bajo la mesa mientras los números se inclinaban a su favor. 12 votos contra 8. La impugnación de Ricardo había sido rechazada. El rostro de Ricardo se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «Esto no termina aquí», advirtió, recogiendo bruscamente sus documentos. «Llevaré el caso a los tribunales». «Estás en tu derecho», respondió Leandro con calma. «Pero te sugiero que antes consideres algo. Nuestro tío construyó esta empresa para crear valor, no para destruirlo en batallas legales que solo beneficiarán a los abogados. Si realmente te importa su legado, quizás deberíamos encontrar una forma de honrarlo trabajando juntos, no enfrentándonos en tribunales». Ricardo lo miró largamente, la lucha interna visible en su rostro. Finalmente, sin responder, abandonó la sala seguido por su abogado. Cuando la reunión finalmente terminó, varios miembros del consejo se acercaron a felicitarlos, algunos con genuina calidez, otros con el pragmatismo de quienes simplemente habían votado por la estabilidad empresarial. Al salir del edificio corporativo, una lluvia suave había comenzado a caer sobre Marbella. Leandro extendió la mano para sentir las gotas en su palma. «¿Sabes qué pensaba mi madre sobre la lluvia?», preguntó mientras caminaban hacia el coche. Decía que era la forma en que el cielo limpiaba el paisaje para que pudiéramos ver las cosas como realmente son, no como parecen ser. Remedios se detuvo bajo la lluvia, levantando también su rostro hacia el cielo. «¿Y qué ves ahora cuando miras nuestra vida?». Leandro la contempló, gotas de lluvia deslizándose por su rostro como lágrimas de alegría. «Veo un futuro que no planeé, pero que no cambiaría por nada. Un futuro contigo». Se besaron bajo la lluvia, ajenos a las miradas de los empleados que salían del edificio, a los posibles paparazzi acechando en la distancia, a todo lo que no fuera ese momento de verdad desnuda entre ellos. Habían enfrentado al consejo y ganado una batalla crucial. Pero la victoria más importante no estaba en los votos ni en el control corporativo. Estaba en la autenticidad que habían descubierto en medio de lo que comenzó como una farsa, en la verdad inesperada que había florecido a partir de un contrato calculado. Lo que el futuro les deparara, nuevos desafíos, la amenaza de Ricardo, las presiones continuas del mundo empresarial, lo enfrentarían juntos, no como socios comerciales, sino como lo que habían llegado a ser. Dos personas que habían encontrado en el lugar más improbable exactamente lo que no sabían que buscaban. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por los ventanales del ático de Marbella, bañando la habitación en una luz dorada que parecía presagiar los días más luminosos que se avecinaban. Remedios observaba dormir a Leandro, su rostro relajado en una expresión de paz que rara vez mostraba durante las horas de vigilia. Los últimos meses habían dejado huellas visibles en él, algunas canas nuevas en las sienes, líneas de preocupación más marcadas alrededor de los ojos. Y sin embargo, nunca lo había visto tan pleno, tan auténticamente presente en su propia vida. Habían pasado 3 semanas desde la dramática reunión del consejo, 3 semanas de gradual normalización, de lenta pero constante disminución del asedio mediático a medida que nuevos escándalos captaban la atención de la prensa. Ricardo había desaparecido temporalmente del mapa corporativo, retirado a su villa en Ibiza mientras reconsideraba su estrategia. Remedios se levantó silenciosamente, envolviendo su cuerpo en una bata ligera antes de dirigirse a la terraza. El Mediterráneo se extendía ante ella como un lienzo azul infinito, mientras la ciudad comenzaba a despertar a sus pies. Era en momentos como este, cuando la magnitud de la transformación en su vida la golpeaba con toda su fuerza. De una pequeña biblioteca en Salamanca a esta vista panorámica,
de una existencia tranquila entre libros antiguos a una vida en el centro del huracán corporativo y mediático, y sin embargo, no sentía que hubiera perdido su esencia. Al contrario, esta travesía inesperada le había permitido descubrir facetas de sí misma que nunca habría conocido en la seguridad de su rutina anterior. «Buenos días». La voz de Leandro la sacó de sus reflexiones. Se acercó para abrazarla por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de ella. «¿Pensativa tan temprano?» «Recordaba quién era hace un año», respondió reclinándose contra él, «y maravillándome de quién soy ahora». «¿Y quién eres ahora?», preguntó él, su aliento cálido contra su cuello. «Alguien que ha aprendido que los mejores capítulos de nuestra historia a veces comienzan con las primeras páginas menos prometedoras». Se giró para mirarlo. «Alguien que ya no teme al cambio o a lo inesperado». Desayunaron en la terraza, discutiendo planes para el día con la comodidad de una rutina establecida. El proyecto Alcázar avanzaba a buen ritmo. El antiguo molino de papel estaba casi completamente restaurado y pronto abriría sus puertas como centro cultural. La biblioteca de Salamanca había ampliado su horario y duplicado su personal gracias a la fundación que habían establecido conjuntamente. «Ricardo llamó ayer», mencionó Leandro casualmente mientras servía más café. Remedios levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quería?» «Negociar». Leandro sonrió levemente. «Parece que nuestro primo ha reconsiderado los beneficios de una batalla legal prolongada. Propone un acuerdo. Él retira todas las impugnaciones y a cambio recibe la dirección de la División Europea y un asiento permanente en el Consejo. ¿Y tú qué piensas?» «Pienso que hay suficiente espacio en este imperio para ambos. Siempre ha sido un excelente ejecutivo, solo que su ambición nubló su juicio». Leandro tomó la mano de Remedios sobre la mesa. «Además, tengo otros proyectos que me interesan más ahora». «¿Cómo cuáles?» Sus ojos brillaron con entusiasmo. «El Centro Cultural del Molino es solo el comienzo. Estaba pensando en una red de espacios similares por toda España, cada uno especializado en un aspecto diferente del patrimonio cultural, uno para música tradicional en Andalucía, otro para gastronomía histórica en el País Vasco». Hizo una pausa estudiando su reacción. «Es decir, si te interesa dirigir algo así». La propuesta la tomó por sorpresa. «¿Una red nacional? ¿No es demasiado ambicioso?» «Hace un año habría pensado lo mismo, pero tú me has enseñado el valor de preservar lo que realmente importa, de construir puentes entre el pasado y el futuro». Su mirada se intensificó. «Y me gustaría que tuvieras un proyecto propio, algo que refleje tu visión, no solo la mía». Remedios sintió una oleada de emoción ante sus palabras. No era solo una oferta profesional, era un reconocimiento de su valor como individuo, de su capacidad para crear y liderar por derecho propio. «Me encantaría», respondió finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que encontremos una forma de hacerlo accesible para comunidades que normalmente no tienen contacto con su patrimonio cultural. Niños de barrios desfavorecidos, ancianos en residencias, personas con discapacidades». Leandro sonrió ampliamente. «Eso es exactamente por lo que te amo. Siempre ves más allá del proyecto inmediato, hacia el impacto humano real». La mañana dio paso a una tarde ocupada. Remedios tenía una videoconferencia con el equipo de restauración del molino, mientras Leandro finalizaba los detalles del acuerdo con Ricardo. Cuando volvieron a encontrarse para cenar, ambos traían noticias importantes. El equipo de restauración encontró algo extraordinario detrás de una pared falsa, anunció Remedios con entusiasmo. Un archivo completo de fórmulas para diferentes tipos de papel del siglo XVIII. Es un hallazgo histórico significativo. «Eso es maravilloso», respondió Leandro. «Yo también tengo noticias. Ricardo ha aceptado los términos. Firmará mañana». Brindaron por ambos logros, conscientes de que cada pequeña victoria los acercaba más a la estabilidad que habían anhelado durante meses. Después de cenar, mientras compartían una botella de vino en el sofá, Leandro se tornó inusualmente silencioso. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, reconociendo los signos de su ensimismamiento. Él pareció dudar un momento antes de responder. «He estado pensando en lo que dijiste esta mañana, sobre quién eras hace un año y quién eres ahora. ¿Y? Y me pregunto si extrañas aspectos de tu vida anterior, la tranquilidad,
El anonimato, la simplicidad. La pregunta la sorprendió. A veces, admitió honestamente, hay días en que extraño perderme entre estanterías durante horas sin que nadie sepa dónde estoy. Extraño la paz de Salamanca, el ritmo más pausado de la vida allí. Leandro asintió, comprensivo. Lo suponía. Pero también amo aspectos de esta nueva vida, continuó ella. Las posibilidades, los proyectos que podemos realizar juntos, incluso la intensidad de todo lo que hemos vivido estos meses. Tomó su rostro entre sus manos, obligándole a mirarla directamente. No cambiaría nada, Leandro, ni siquiera los momentos más difíciles, porque nos han traído hasta aquí. Él tomó sus manos y las besó suavemente. En ese caso, tengo una propuesta más que hacerte. Te escucho. Compré una casa en las afueras de Salamanca. Nada ostentoso. Una antigua casa de campo restaurada con vistas al río. Está a 20 minutos de tu biblioteca. La observó atentamente mientras procesaba esta información. Podríamos pasar allí los fines de semana o temporadas enteras cuando los proyectos lo permitan. Un espacio donde puedas reconectar con esa parte de ti que extrañas, donde podamos construir recuerdos lejos del ruido de Marbella. Remedios sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No era solo el gesto en sí, sino lo que representaba, el reconocimiento de Leandro, de que ella no debía renunciar a partes esenciales de sí misma en esta nueva vida compartida, su voluntad de adaptar su propio mundo para acomodar el de ella. «Es el regalo más hermoso que podías hacerme», respondió abrazándolo con fuerza. «No porque necesite esa casa, sino porque demuestra que me ves completamente, con todo lo que soy». Esa noche, mientras yacían juntos bajo la luz plateada de la luna que se filtraba a través de los ventanales, Remedios reflexionó sobre el proceso de reconstrucción que habían atravesado. No solo habían reconstruido la confianza del Consejo en el liderazgo de Leandro, o la estabilidad de la empresa tras el escándalo, o incluso su propia relación desde sus inicios transaccionales. Habían reconstruido sus propias identidades, integrando lo mejor de quienes habían sido con la promesa de quienes podrían llegar a ser juntos. «Hay algo más que quiero decirte», susurró ella en la penumbra, su cabeza apoyada en el pecho de él. «¿Qué cosa? ¿Recuerdas cuando mencionaste al Consejo que estábamos intentando tener un hijo?» Sintió como el cuerpo de Leandro se tensaba ligeramente. «Lo recuerdo. Fue un impulso, una forma de mostrarles la seriedad de nuestra relación». «Pues...» Remedios se incorporó para mirarlo directamente, su corazón acelerándose con anticipación. «Creo que es hora de que ese impulso se convierta en un plan concreto». La comprensión iluminó gradualmente el rostro de Leandro, transformándolo con una mezcla de asombro y alegría. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo que quiero formar una familia contigo, no porque un testamento lo requiera o un consejo lo espere, sino porque te amo y porque quiero que construyamos ese futuro juntos». Leandro la atrajo hacia sí en un abrazo que contenía todas las emociones que las palabras no podían expresar adecuadamente. En ese momento de intimidad perfecta, ambos supieron que la verdadera reconstrucción, la de su historia compartida, apenas comenzaba. El antiguo molino de papel resplandecía bajo el sol de principios de otoño. Las tejas de terracota recién restauradas brillaban como cobre bruñido, contrastando con la piedra dorada de los muros centenarios. El pequeño arroyo que alguna vez había movido la maquinaria original ahora fluía sereno junto a la propiedad, su murmullo constante proporcionando una banda sonora perfecta para el gran día. Era la inauguración oficial del Centro Cultural de Artes del Libro y Patrimonio Documental, el proyecto conjunto que había nacido de la visión de Leandro y la pasión de Remedios. Lo que comenzó como una idea para salvar un edificio histórico se había transformado en un ambicioso complejo que albergaba talleres de encuadernación tradicional, salas de exposición, una biblioteca especializada y espacios educativos donde escolares de toda la región aprendían técnicas ancestrales de fabricación de papel y conservación documental. Remedios, ataviada con un elegante vestido verde que realzaba el brillo de sus ojos, daba los últimos toques a la exposición central. Una vitrina que mostraba los pergaminos y fórmulas del siglo XVIII descubiertos durante la restauración.
A su alrededor, un equipo de jóvenes becarios, muchos procedentes de barrios desfavorecidos de Málaga, beneficiarios del programa de inclusión que había insistido en implementar, ultimaban detalles para la ceremonia. «Estás nerviosa», observó Carmen, su asistente, mientras la veía reajustar por tercera vez la iluminación de la vitrina. «¿Tanto se nota?», sonrió Remedios. «Es solo que quiero que todo sea perfecto. Este proyecto representa mucho más que un edificio restaurado». «Lo será», afirmó Carmen con convicción. «Has puesto tu alma en cada detalle». En ese momento, Leandro apareció en la entrada de la sala, acompañado por un hombre mayor cuyo rostro resultaba vagamente familiar a Remedios. «Quiero presentarte a alguien», dijo Leandro acercándose. «Remedios, este es Ernesto Vidal, el antiguo capataz de la finca donde se encuentra el molino. Trabajó aquí durante 40 años, hasta que la propiedad fue abandonada». El anciano, con manos callosas que hablaban de décadas de trabajo duro, estrechó la mano de Remedios con emoción apenas contenida. «Señora, no tengo palabras para expresar lo que han hecho aquí», dijo, su voz ligeramente temblorosa. «Pensé que moriría viendo este lugar convertido en ruinas, y ahora…» Hizo un gesto abarcando el espacio renovado, sus ojos brillantes de emoción. «Don Ernesto ha traído algo que creo que te interesará», continuó Leandro. El anciano extrajo cuidadosamente de una bolsa de cuero desgastado un pequeño cuaderno de tapas oscuras. «Mi abuelo trabajó aquí toda su vida y su padre antes que él», explicó, tendiendo el cuaderno a Remedios. «Mantuvo un registro de todas las fórmulas de papel que creaban, de los pedidos especiales para la corte, incluso de las marcas de agua secretas que desarrollaron». Remedios abrió el cuaderno con reverencia, descubriendo páginas y páginas de anotaciones meticulosas, diagramas detallados y muestras de papel adheridas a las hojas. Era un tesoro histórico incalculable, un vínculo vivo con el pasado del edificio que ahora renacía. «Don Ernesto, esto es…» Las palabras le fallaron, abrumada por el significado del gesto. «Es un honor inmenso que confíe este legado familiar a nuestro cuidado». «No podría imaginar un mejor lugar para él», respondió el anciano. «Mi nieto, Miguel, aquel muchacho de allí, es uno de sus becarios ahora. La rueda sigue girando, como solía decir mi abuelo». Señaló a un joven de unos 20 años que trabajaba ajustando luces en otra sala. Remedios recordó su entrevista. Brillante, apasionado por la historia local, pero sin recursos para estudios universitarios. Uno de los primeros seleccionados para el programa. Esta conexión intergeneracional, este puente entre pasado y futuro que representaba Miguel, descendiente de los antiguos artesanos del molino, ahora parte de su renacimiento, cristalizaba perfectamente todo lo que habían querido lograr con el proyecto. A medida que se acercaba la hora de la inauguración, invitados comenzaron a llegar. Autoridades locales, especialistas en patrimonio histórico, periodistas culturales, representantes de fundaciones internacionales. Entre ellos, Remedios distinguió con sorpresa a Ricardo, elegantemente vestido y conversando animadamente con un grupo de inversores. «No sabía que vendría», comentó a Leandro cuando tuvo un momento a solas con él. «Fue idea suya», respondió Leandro. «Desde que asumió la dirección europea, ha estado sorprendentemente receptivo a proyectos culturales. Creo que finalmente ha entendido la visión de mi padre, a su manera». Remedios observó a Ricardo desde la distancia, reflexionando sobre las inesperadas transformaciones que la vida deparaba. El hombre que había amenazado con destruirlos ahora participaba en la consolidación de su visión compartida. No como íntimo aliado, quizás, pero al menos como colaborador respetuoso. La ceremonia inaugural comenzó con los discursos protocolarios. Cuando llegó el turno de Remedios, subió al pequeño estrado instalado en el patio central del molino, donde el sol creaba patrones de luz y sombra a través de la pérgola de madera restaurada. «Este edificio», comenzó mirando a los asistentes reunidos, «no es simplemente un monumento al pasado, es un puente hacia el futuro. Durante siglos, estas paredes albergaron el trabajo artesanal que permitió la transmisión del conocimiento a través del papel. Ese milagro cotidiano que transformó la historia humana». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Leandro entre el público.
Lo encontró en primera fila, sus ojos fijos en ella con una mezcla de orgullo y amor que la fortaleció para continuar. Cuando comenzamos este proyecto, muchos se preguntaron por qué invertir tantos recursos en salvar un antiguo molino cuando podríamos construir algo completamente nuevo. La respuesta es simple, porque entendemos que los cimientos más sólidos para el futuro se construyen honrando las raíces que nos sostienen. Su mirada se posó brevemente en Miguel, el nieto de don Ernesto, que escuchaba atentamente junto a otros becarios. Este centro representa nuestra creencia en que el verdadero progreso no consiste en descartar lo antiguo por lo nuevo, sino en transformar lo valioso del pasado en algo relevante para el presente. Es una metáfora de lo que todos podemos lograr en nuestras propias vidas. Construir sobre nuestros cimientos personales algo que quizás no imaginábamos al principio, pero que contiene la esencia de quienes somos. Al concluir su discurso, una ovación espontánea llenó el patio. Leandro fue el primero en ponerse de pie, sus ojos brillantes de emoción no disimulada. La celebración continuó con la apertura oficial de las salas de exposición y los talleres. Remedios observaba con satisfacción cómo los invitados recorrían los espacios que tanto esfuerzo habían costado, cómo se detenían asombrados ante las demostraciones de fabricación tradicional de papel, cómo niños de escuelas locales participaban entusiasmados en talleres de caligrafía y encuadernación. Hacia el final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Leandro la encontró en la pequeña biblioteca del segundo piso, contemplando la vista del valle desde la ventana restaurada. «Ha sido un éxito rotundo», dijo, abrazándola por la cintura. «Todos están impresionados, especialmente con el programa educativo». «Es solo el comienzo», respondió ella, reclinándose contra él. «Tengo tantas ideas para expandir el alcance, para conectar con otras iniciativas similares». Leandro la giró suavemente para que lo mirara de frente. «Antes de que sigas planificando los próximos 5 años, hay algo que quiero darte». Extrajo del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo azul. Remedios la miró con curiosidad. «Ya estamos casados», bromeó. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Dentro había un delicado colgante de plata con forma de libro antiguo. Al abrirlo, en vez de páginas, contenía un diminuto compartimento donde reposaba una llave antigua. «Es la llave de nuestra casa en Salamanca», explicó Leandro. «Está lista. Podemos ir este fin de semana si quieres». Remedios sostuvo el colgante con emoción, comprendiendo el simbolismo del regalo. Un libro que guardaba la llave de su refugio compartido, la unión perfecta de sus mundos. «Es perfecto», susurró, besándolo suavemente. Cuando se separaron, Leandro mantuvo sus manos entre las suyas, su expresión tornándose más seria. «Hay otra cosa que quería decirte. He estado posponiendo esta conversación, esperando el momento adecuado». «Me estás asustando», interrumpió ella, notando la repentina tensión en su rostro. «No, no es nada malo», se apresuró a aclarar. «Es solo que he estado pensando en lo que dijiste hace unas semanas sobre formar una familia. Y creo que deberíamos comenzar pronto». Una sonrisa nerviosa iluminó su rostro. «De hecho, he estado investigando, consultando a especialistas. Quiero que todo sea perfecto cuando decidamos dar ese paso». La emoción que Remedios sintió ante sus palabras era tan intensa que apenas pudo responder. En su lugar, tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre, manteniendo sus ojos fijos en los suyos mientras él procesaba el gesto. La comprensión transformó gradualmente el rostro de Leandro, el asombro dando paso a una alegría tan pura que parecía irradiar de él. «¿Estás? ¿Cuándo?» «Lo confirmé hace 3 días», respondió ella, su propia felicidad reflejando la de él. «Quería estar segura antes de decírtelo. Estoy de 6 semanas». Leandro la abrazó con una intensidad que expresaba todo lo que las palabras no podían contener. Gratitud, asombro, amor, anticipación. Cuando finalmente se separaron, había lágrimas en sus ojos. «Un hijo», murmuró, como si apenas pudiera creerlo. «Nuestro hijo». «O hija», sonrió Remedios. «O hija», repitió él, acariciando suavemente su vientre todavía plano. Un nuevo comienzo dentro de todos estos nuevos comienzos.
Se quedaron así, abrazados junto a la ventana del viejo molino, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el valle de tonos dorados y púrpura. En ese momento de perfecta intimidad, ambos sintieron el cierre de un círculo y la apertura de otro. Lo que había comenzado como un contrato frío, como una transacción entre extraños, culminaba en la creación de una nueva vida nacida del amor más auténtico. El antiguo molino, renacido de sus ruinas para servir a un nuevo propósito, parecía el marco perfecto para este momento. Como ellos, había encontrado una segunda oportunidad, transformando sus cimientos históricos en una promesa de futuro. Mientras la luz del atardecer doraba sus siluetas recortadas contra la ventana, Leandro y Remedios sellaron su felicidad con un beso que contenía tanto un final como un principio. El final de su viaje desde extraños hasta amantes y el principio de su aventura como familia. Un año después, la casa de campo a las afueras de Salamanca respiraba paz en aquella tarde de primavera. Desde la terraza enredada de glicinas en flor, la vista del río Tormes serpenteando entre dehesas de encinas creaba un paisaje de postal que parecía sacado de un tiempo más lento y contemplativo. Remedios mecía suavemente la pequeña cuna de mimbre, donde Elena, de 4 meses, dormía plácidamente. Habían elegido el nombre en honor a la madre de Leandro, un puente generacional que conectaba el pasado con el futuro. La pequeña tenía los ojos de su padre y la sonrisa luminosa que todos aseguraban había heredado de su madre. El sonido de un coche aproximándose por el camino de grava anunció el regreso de Leandro. Había pasado la mañana en Salamanca, ultimando detalles para la apertura del segundo centro cultural de la red que ahora dirigía Remedios, un espacio dedicado a la tradición de manuscritos iluminados que se instalaría en un antiguo convento restaurado. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas?», preguntó al llegar a la terraza, besando primero a Remedios y luego inclinándose para contemplar a su hija dormida. «Disfrutando de la tarde perfecta», respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿Cómo fue la reunión con el rector?». «Mejor de lo esperado. La universidad está entusiasmada con la colaboración. Ofrecerán créditos académicos a los estudiantes que participen en los programas de restauración». Se sentó junto a ella, su mirada alternando entre el paisaje y su pequeña familia, con una expresión de serena felicidad. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó después de un momento de contemplación. «Jueves 12 de abril», respondió Remedios automáticamente. «Sí, pero además, hace exactamente 2 años que firmamos aquel primer contrato matrimonial en Salamanca». La revelación sorprendió a Remedios. En medio de la intensidad de todo lo vivido, el nacimiento de Elena, la expansión de la red de centros culturales, la reestructuración empresarial que había permitido a Leandro delegar más responsabilidades para estar presente durante el embarazo y los primeros meses de su hija, apenas había llevado la cuenta exacta del tiempo transcurrido. 2 años, repitió asimilando lo que eso significaba. Según nuestro acuerdo original, estaríamos a punto de separarnos ahora. Leandro sonrió con ironía. La vida tiene formas extraordinarias de desafiar nuestros planes más meticulosos. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, no con inseguridad, sino con genuina curiosidad. No del resultado, sino de cómo comenzó todo. De haber propuesto un contrato en lugar de buscar una conexión real desde el principio. Leandro consideró la pregunta cuidadosamente, sus ojos fijos en su hija dormida. «No», respondió finalmente, «porque no estaba preparado entonces para una conexión real. Necesitaba ese pretexto, esa estructura artificial para permitirme gradualmente bajar las defensas que había construido». Tomó la mano de Remedios entre las suyas. «A veces los caminos más inesperados son los únicos que pueden llevarnos donde realmente necesitamos estar». «A veces pienso en aquella primera noche en Toledo», reflexionó Remedios. «Cuán nerviosos estábamos, cuán cuidadosos de mantener la distancia emocional apropiada para un acuerdo profesional. Y míranos ahora». La pequeña Elena se removió en su cuna, abriendo brevemente sus ojos, idénticos a los de Leandro, antes de volver a dormirse. Ambos la observaron con esa mezcla de asombro y gratitud que experimentan todos los padres primerizos. «He estado pensando», dijo Leandro después de un momento, «en aquel diario de mi padre que encontramos en el caserío de Extremadura.
en su deseo de que yo descubriera que la verdadera riqueza está en amar y ser amado. Lo has descubierto, ¿no crees? Más que eso, he comprendido por qué era tan importante para él que yo lo descubriera. Leandro acarició suavemente la mejilla de su hija, porque cuando lo experimentas, entiendes que es lo único que realmente vale la pena transmitir. Se levantó y entró brevemente en la casa, regresando con una pequeña caja de madera tallada. La abrió para revelar el diario de su padre, junto a un cuaderno nuevo de cuero, aún sin escribir. He decidido continuar su tradición, explicó. Escribir para Elena, para que algún día comprenda la extraordinaria cadena de eventos que la trajeron al mundo, para que sepa que algunas veces los contratos más importantes son los que no están escritos en papel, sino en el corazón. Remedios sintió que sus ojos se humedecían ante el gesto y su profundo significado. Era la culminación perfecta de su viaje. Lo que comenzó como un documento legal se transformaba ahora en un legado de amor para su hija. El sol comenzaba a descender sobre las dehesas, bañando la terraza en una luz dorada. En la distancia, las torres de la Catedral de Salamanca brillaban como faros contra el cielo azul intenso. Elena despertó con un pequeño bostezo, sus ojos curiosos explorando el mundo a su alrededor. Remedios la tomó en brazos, meciéndola suavemente, mientras Leandro se unía a ellas en un abrazo que contenía todo su mundo. ¿Sabes qué me dijo mi abuelo una vez, cuando le pregunté por qué dedicaba su vida a preservar libros antiguos? Comentó Remedios, contemplando a su hija. ¿Qué te dijo? Que los libros nos enseñan que las mejores historias nunca terminan realmente, simplemente comienzan nuevos capítulos. Leandro sonrió, comprendiendo la profunda verdad en esas palabras. ¿Y qué capítulo comenzamos ahora? El que escribiremos juntos, día a día, respondió ella, besándolo suavemente. Sin contratos, sin plazos, solo con la promesa de seguir descubriendo juntos qué significa realmente amar y ser amados. Mientras la pequeña Elena gorjeaba alegremente entre ellos, ambos sintieron la perfecta simetría del momento. Lo que había comenzado como un acuerdo calculado para preservar legados materiales, una biblioteca histórica, un imperio empresarial, había culminado en el legado más valioso de todos, una familia construida sobre cimientos de autenticidad, respeto y amor verdadero. El círculo se había completado, y sin embargo, como la rueda del tiempo que gira eternamente, no era un final sino un continuo comienzo, una promesa renovada cada día de que las mejores páginas de su historia compartida aún estaban por escribirse.